Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita restar dos vectores. Recuerde que para restar dos vectores estos deben de tener el mismo tipo de dato, es decir, el numérico y el mismo tamaño. Se plantea la solución en un programa de 51 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 39. Aquí entonces se declaran los vectores 1 y 2 y 3. El vector 3 será el que tendrá la resta. En las líneas 20 a 23 se llenan los vectores 1 y 2 con valores aleatorios del 1 al 1000. Y en la línea 25-26 se llena el vector 3 con la resta de los dos vectores. Observe, simplemente restar componente por componente. Y por último se imprimen los vectores, el vector 1, 2 y el resultante. Le invitamos a visitar la tutoría resta de vectores en TurboC. Allí se explica más detalladamente la función aleatoria y los vectores y los ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite usar clases. Estas clases se reutilizan y permite crear programas flexibles y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se define o se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 5 a 7, esta va entre las directivas @interface y @end. En la interfaz entonces damos nombre a la clase como resta de vectores, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos como atributo la variable x. Esta variable puede ser accedida desde cualquier método de la implementación. Vemos que la función ejecutar la usa como variable de ciclo for. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 6. Con guión indicamos que declaramos un método de instancia, luego el tipo de retorno de la función, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, ejecutar y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro un valor numérico entero en la variable n, que será el tamaño de los vectores. Cada parámetro irá separado con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista entonces la interfaz. El compilador ya sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancia de esta clase. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 9 a 40. En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz para programar una función. El compilador verifica que haya sido previamente declarada. En la implementación hay un método constructor por defecto. Este es el método init que va entre las líneas 10 a 14. Este es el constructor entonces. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase resta de vectores, o sea en la línea 47. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso la x no es necesario inicializarla. Con eso queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase resta de vectores. Se puede usar esta clase desde otra clase que lo vaya a usar. Simplemente sería programar una interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con eso se evita copiar y pegar toda la interfaz e implementación en un mismo archivo, como en este caso. Vamos a instanciar un objeto para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, líneas 44-46, creamos una variable llamada n de tipo entero. Y esta variable tendrá entonces el tamaño de los vectores. Vamos a crear puntero, línea 47 de la clase resta de vectores.
y este puntero entonces se va a instanciar con un objeto de esta clase. Para eso se reserva memoria dinámica invocando a la función alloc y luego al constructor, definiendo en memoria la estructura de un objeto de la clase resta de vectores. Ya se puede usar el puntero. Para usar la clase simplemente será invocar la función ejecutar que muestra la resta de los vectores. En la línea 48 entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar enviándole como parámetro el valor de n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 48 a la línea 15 y continúa mostrando entonces la resta de los vectores. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita restar dos vectores. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.